Hay 4,000 policías desplegados en esta zona de exclusión. Para el próximo sábado, 170 países confirmados, representantes de países confirmados. Desde México irá la Secretaría de Gobernación en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y también anunciaba Vaticano News, que es la oficina de relación de prensa, que ya hay más de 2,000 periodistas acreditados. No, es increíble. A ver, los últimos funerales de Juan Pablo II fueron 200 jefes de Estado y de Gobierno. Sí. Todo lo que se necesita, digamos, para que sea realmente seguro llegar a ese lugar es un despliegue tremendo el que se va a ver. Y además, lo que hablábamos, Javier, en estos días es que toda esta ceremonia lleva simbolismos, rituales, particularidades, además, con el Papa Francisco, y de eso precisamente vamos a hablar a continuación. Así es, le agradezco de verdad que esté con nosotros Rodolfo Alcázar. Él es abogado con estudios en Derecho Canónico. Rodolfo, qué gusto tenerte por acá. Ya sé que interrumpiste por ahí vacaciones de Pascua después de esto, pero muchas gracias de verdad por acompañarnos en el estudio el día de hoy. Al contrario, Risco, Luciana, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días. Y a todos los que nos están viendo aquí en Ya Nadie Está Dormido. Oye, cuéntanos, Rodolfo, ¿qué te ha parecido lo que hemos visto en las últimas horas? Sabemos que ha sido, digamos, un protocolo distinto, un protocolo adaptado por parte del Papa Francisco. ¿Algo que te haya llamado la atención? Bueno, yo creo que lo más importante ahorita, como bien lo decía Luciana, es estar preparados para todo lo que vamos a ver en los próximos días, ¿no? Hoy ya vimos el traslado del cuerpo del Santo Padre, ¿no?, a la Basílica de San Pedro, y además pues con todos estos rituales que lo acompañan, ¿no?, los ceremonieros que van con él, desde luego también los cánticos, ¿no? Yo creo que va a ser una ceremonia muy especial la que podamos vivir el sábado, y desde luego viéndolo aquí en la transmisión que Jorge Salas está haciendo desde Roma. Yo te diría, la verdad es que hay que leerlo sobre todo en dos claves, ¿no?, y particularmente los próximos ritos o celebraciones que vamos a ver y a poder escuchar también, pues en clave un poco espiritual, ¿no? Seamos creyentes o no creyentes, lo que está sucediendo en Roma es algo realmente muy particular. Sí. Yo, por ejemplo, me remonto a el funeral de San Juan Pablo II, ahorita tú lo mencionabas, Luciana, ¿no? Más de 150 jefes de Estado, reyes, cabezas, digamos, muy importantes en Europa, ¿no? Pero sobre todo lo que decía Benedicto XVI, que en ese momento era el cardenal, ¿no?, decano del colegio, ¿no?, y que decía, pues esta es una celebración que une el cielo y la tierra. La verdad es que lo definía de una forma muy especial. Incluso ahora ya con miras a lo que va a suceder en el cónclave, pues muchos vaticanistas comentaban que esa homilía de Benedicto XVI, tanto en el funeral, en donde pudo resumir de una manera tan especial un pontificado de más de 20 años, pues fueron los que fueron prendiendo, digamos, como los datos de decir, pues tal vez él podría ser el próximo papa. Entonces, lo que vamos a ver ahora... Pero hay que tener cuidado con las palabras, con los discursos. Exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo te diría más que cuidado, como muchísima atención. Sí. Muchísima atención. Vamos a ver quién va a presidir la ceremonia, cómo van a saludar a los jefes de Estado, cómo se van a integrar, cómo se van a sentar, ¿no?, aquí en el frontispicio de la Basílica de San Pedro. Entonces, va a ser muy especial. Todos son signos, símbolos muy interesantes que va a ser muy padre poderlos analizar y comentar, ¿no? Yo te diría que lo que me ha llamado la atención pues en estos días es sobre todo en especial que, como bien lo decía también en su momento Ratzinger, creyentes y no creyentes, los ojos están puestos en Roma, ¿no? Sí. En la ciudad eterna todos estamos viendo qué es lo que está pasando y que eso nos dejemos interpelar pues por todo esto que también tiene mucho sentido espiritual. Rodolfo, decías recién creyentes y no creyentes, ¿no? Porque sí, evidentemente la figura papal tiene un peso político también. ¿Por qué debería importarnos a todos y a todas? Digamos, ¿cuáles son esa influencia que tiene pues en todo el mundo, la verdad? Bueno, a ver, primero desde un punto de vista formal, Luciana, pues celebraremos o acudiremos o podremos ver el funeral de un jefe de Estado, claro, que es algo que ya en Latinoamérica ya es algo que no se acostumbra, ¿no? Pero en Europa sí lo hemos visto, ¿no? Y lo hemos visto en los últimos años, funerales de jefes de Estado, ¿no? Entonces, pues ese es un primer dato, ¿no? ¿Quién atiende? ¿Quién va? ¿Quién acepta la invitación? ¿Quién va en representación de quién? ¿No? Entonces, eso resulta muy interesante. Pero no vaya la presidenta. Ahora, que la presidenta no vaya, ¿te llamó la atención? No, perdón, pero Bueno, yo creo que hasta cierto punto me parece como muy consistente desde el sexenio pasado.
y el actual, en donde pues han preferido limitar mucho los viajes internacionales, ¿no? Pero normalmente también quién la va representando llama la atención, ¿no? Y en este sentido, pues nuestra secretaria de Gobernación, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, yo creo que más bien la oportunidad que tenga, ¿no? Y en dónde vamos a verla sentada, ¿no? Eso va a ser muy interesante. La verdad es que, por ejemplo, en el funeral de San Juan Pablo II se publicaron cientos de libros con cuadros de cada fotografía de dónde estaban sentados los distintos presidentes, expresidentes, ¿no? Por ejemplo, un dato curioso que creo que le va a gustar aquí a nuestra audiencia, ¿no? De Ya nadie está dormido. Por ejemplo, las reinas o las monarcas españolas que son católicas, pues tienen derecho a ir de blanco, aunque las veremos de negro ahora en el funeral, ¿no? Entonces, todos esos datos son muy interesantes. Es interesante. Oye, y perdón, el chismecito también, o sea, el chismecito también dentro del cónclave. Estaba leyendo ayer en el diario El País, el primer conflicto del cónclave, el cardenal empeñado en asistir, aunque el Papa Francisco se lo prohibió. Y decía la nota del País, ya está servida una de las primeras polémicas del cónclave, que por otro lado se veía venir. Hay un cardenal, el italiano Angelo Becciu, que en 2020 cayó en desgracia en un sonado escándalo y llegó a ser condenado a 5 años y medio de cárcel por fraude fiscal en 2023, en un proceso inédito en el Vaticano. El Papa, en una de esas decisiones drásticas y controvertidas que tomaba a veces, además de destituirle de forma fulminante, le despojó de sus derechos como purpurado. Es decir, entre ellos asistir a un cónclave. Él quiere ir, pero no está en la lista oficial de los 135 cardenales menores de 80 que participan en la elección. Esto es apenas lo que se ve, pero hay varias patadas también por debajo de la mesa, Rodolfo. Sí, eso te lo comentaba ayer un vaticanista en la entrevista en tu programa de radio, ¿no? Si no me equivoco. Pero mira, es precisamente, yo creo que cuando entremos en los días próximos al cónclave, cuando vale la pena, te digo, tener estas dos claves, ¿no? La clave política y, digamos, también procedimental, ¿no? Porque, a ver, el cónclave se va a estructurar efectivamente con los cardenales electores. Y en ese sentido, quienes no puedan elegir, ¿no? Es por edad o porque efectivamente el Papa expresamente los haya despojado, como el caso del cardenal Becciu. Ahora, fíjate que yo soy muy reservado respecto de este artículo en El País. Sé que te gusta leerlo mucho, ¿no? El País. Sí, exactamente, ¿no? Pero hay que tener reservas porque en realidad el cardenal Becciu estuvo asistiendo a los últimos consistorios. Invitado por el Papa. Entonces, más bien, yo creo que el Papa Francisco sí dejó claramente qué iba a pasar con él en particular y todavía no se ha revelado, ¿no? Bueno, lo están sacando un poco a la luz, pero continuará. Sí hay algo que está muy, digamos, dentro de todo el protocolo, cómo los citan a los cardenales y demás, definitivamente este punto seguramente el Papa sí lo dejó muy claro, ¿no? Claro. Y pues bueno, obviamente la coyuntura está dando de qué hablar, pero pues ya lo veremos, si entro o no, y eso lo veremos hasta el día de la procesión. Y el 80% de los cardenales fueron designados justamente por el Papa Francisco, entonces, Rodolfo, agradecerte muchísimo, de verdad, que estés con nosotros. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes. Rodolfo, por favor, te vamos a estar molestando en los próximos días. Queremos que te conviertas en nuestro invitado oficial y especial de Ya nadie está dormido para que nos acompañes en todo este proceso, Rodolfo. Yo encantado, porque miren, ahorita muy rápido se están celebrando las congregaciones generales. Antes de hablar del cónclave, hoy los cardenales ya se están reuniendo, incluso el día del funeral del Santo Padre habrá reunión y es justo cuando se empiezan a conocer. Y en realidad ningún vaticanista serio se atreve a dar un candidato, ¿eh? Entonces lo que más bien podemos hacer aquí es analizar muy bien los perfiles y ver qué se comenta en estas congregaciones. Ya está. Pues lo tendremos el día de mañana, pasado, el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, hasta tener un nuevo Papa. Rodolfo, gracias de verdad. No, hombre, gracias a ustedes, Luciana Risco.